La historia que dio origen a la visión occidental del pecado no empieza con la violencia, ni con una batalla, ni siquiera con una declaración de guerra celestial. Comienza en un jardín. Un lugar supuestamente perfecto, armonioso, creado por un Dios omnipotente para ser habitado por los primeros seres humanos, Adán y Eva. Allí, en medio de árboles, animales y un clima eterno de bienestar, se encuentra el germen de una tragedia espiritual que ha marcado a la humanidad por milenios. Y en el centro de esta historia aparece una figura enigmática, una criatura que habla, que razona, que sugiere, que persuade, la serpiente. Pero, a diferencia de lo que nos enseñaron, la Biblia jamás dice que esta serpiente sea Satanás. Ni el texto original en hebreo ni las primeras traducciones insinúan que ese animal sea un ángel caído, un demonio o la personificación del mal. Esa asociación fue posterior, una interpretación que serviría para reforzar una visión dualista del mundo, Dios versus diablo, el bien contra el mal, obediencia frente a rebeldía. Pero ¿qué sucede si eliminamos esa interpretación? ¿Qué pasa si leemos el relato con ojos limpios, libres de los dogmas que siglos de teología han tejido alrededor del texto? En Génesis 13 nos presenta a la serpiente como más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Ya desde esa descripción se dibuja algo singular. No se dice que sea malévola, ni que sea un enemigo, ni que venga de otro reino. Es parte de la creación. Es una criatura que habla y que, curiosamente, parece saber algo que los humanos aún no saben. Se acerca a Eva y plantea una pregunta que cambiará el destino de la humanidad, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Con esa sola frase, introduce la duda, pero también el pensamiento crítico. No impone, no obliga, no amenaza. Pregunta. Y es esa capacidad de preguntar, de explorar lo que se ha dicho, lo que pone en movimiento la conciencia. Eva responde, y la serpiente replica, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí no hay mentira, al menos no según el mismo texto bíblico. ¿Por qué después de comer del fruto, qué ocurre? Se abren los ojos de Adán y Eva. Se dan cuenta de su desnudez. Ganan conciencia. Adquieren una perspectiva que antes no tenían. Entonces, ¿quién dijo la verdad? Dios les advirtió que morirían si comían del árbol, pero no mueren. Al menos no de inmediato. La serpiente les dice que obtendrán conocimiento y así sucede. ¿Quién fue más honesto? Lo que sigue es una secuencia conocida. Dios se pasea por el jardín, los busca, ellos se esconden. El miedo ha nacido. El castigo se ejecuta. La mujer parirá con dolor, el hombre sudará para ganarse el pan, la serpiente se arrastrará por el polvo. Y lo más importante, son expulsados del Edén. No como castigo por la maldad, sino por haber adquirido conocimiento. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, dice Dios, nuevamente en plural. Ese nosotros, Elohim en hebreo, ha sido objeto de debate durante siglos. ¿A quién se refiere? ¿A una corte divina? ¿A otros dioses? ¿A los ángeles? ¿A una pluralidad interna de la divinidad? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que se admite que la humanidad ha cruzado un umbral. Ha dejado atrás la ignorancia, la obediencia ciega, el estado de inocencia programada. Si observamos las religiones y mitologías antiguas, notaremos que la figura de la serpiente no siempre fue sinónimo del mal. En la cultura egipcia, el Uraeus, una cobra erguida, era símbolo de realeza y protección divina. En la tradición sumeria, la diosa Ningisida aparecía con serpientes gemelas. En el hinduismo, las nagas son seres serpentinos de gran sabiduría y poder espiritual. Incluso en la medicina moderna, el símbolo del caduceo, dos serpientes entrelazadas, representa la sanación. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo una figura tan universalmente ambigua y compleja pasó a convertirse en el símbolo por excelencia del mal? La respuesta está en la necesidad de establecer narrativas de control. Durante siglos, las autoridades religiosas necesitaban un marco claro de bien y mal, de obediencia y castigo. La figura de una mujer seducida por una serpiente, que representa el mal absoluto, encajaba perfectamente en esa estructura. Se convertía en una advertencia contra la curiosidad, contra la duda, contra la autonomía del pensamiento. Al asociar la serpiente con el diablo, se consolidaba la idea de que cuestionar es rebelarse, que pensar es pecar, que querer saber más es desobedecer a Dios. Pero el texto original no sustenta esa lectura. Es un relato mucho más crudo, más filosófico, más inquietante. Habla de un Dios que crea un entorno perfecto, pero lleno de límites. Que coloca en medio del Edén un árbol del cual prohíbe comer. ¿Para qué? ¿Por qué ubicar en el centro mismo del paraíso una tentación tan decisiva? ¿Por qué no simplemente evitar la prueba? Los teólogos han dicho que se trataba del libre albedrío. Que sin posibilidad de elección, la obediencia no tendría valor. Pero entonces surge otra pregunta incómoda: ¿es justo castigar a alguien por ejercer su libertad? Y más aún, cuando ni siquiera sabía que estaba mal. Recordemos, Adán y Eva no conocían el bien y el mal antes de comer del fruto. No sabían qué era el error, el pecado, la transgresión. ¿Cómo se puede culpar a alguien por hacer algo malo si no sabía que era malo? Es como condenar a un niño por quemarse al tocar el fuego sin haberle explicado antes que quema. La historia del Edén no es una simple narración de desobediencia.
es una metáfora profunda sobre el despertar de la conciencia. Antes del fruto, los humanos vivían en un estado de perfecta sumisión. No sabían que estaban desnudos, no tenían vergüenza, no cuestionaban. Eran como animales domesticados. Después del fruto, se hacen conscientes de sí mismos. Y ese despertar, que en cualquier otra tradición sería considerado un avance, en la Biblia es presentado como una caída. Como el inicio del pecado. ¿Por qué? Porque una humanidad consciente es una humanidad que ya no obedece ciegamente. Que ya no acepta sin preguntar. Que ya no se contenta con simplemente vivir, quiere entender. El castigo divino no se limita a la expulsión del Edén. Se convierte en un relato que define toda la relación futura entre Dios y la humanidad. Un Dios que exige, que castiga, que controla. Y unos seres humanos que deben constantemente demostrar que son dignos, que deben someterse, arrepentirse, redimirse. Pero si miramos la historia desde otro ángulo, la serpiente no es el enemigo. Es el catalizador. Es quien despierta en los humanos la chispa del conocimiento, de la autoconciencia, del libre pensamiento. ¿No es eso, en última instancia, lo que nos hace humanos? Curiosamente, Jesús, la figura central del Nuevo Testamento, dice una frase que suena casi herética dentro de este contexto: sed astutos como serpientes, y sencillos como palomas. Aquí, la serpiente ya no es el símbolo del mal, sino de la astucia, de la inteligencia. Jesús reconoce que hay valor en esa figura que siglos antes había sido demonizada. Y no es el único. En algunos textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el Apócrifo de Juan, se replantea toda la narrativa edénica. Allí, el Dios que crea el Edén es un demiurgo, un ser inferior que quiere mantener a la humanidad en la ignorancia. Y la serpiente, o el espíritu de sabiduría, es enviada por el Dios verdadero para liberar a Adán y Eva de su prisión dorada. Estas ideas fueron consideradas herejía. Fueron perseguidas, borradas, condenadas. Porque atentan contra el núcleo de la doctrina tradicional, que Dios es perfecto, que su plan es incuestionable, que la desobediencia es pecado. Pero si observamos la historia desde una óptica simbólica, el Edén no parece tanto un paraíso perdido, sino una jaula de oro. Un lugar donde todo está dado, pero nada puede ser elegido. Donde la felicidad es impuesta, no construida. Donde la inocencia es ignorancia. Y en ese contexto, la serpiente no es el mal, sino la chispa de libertad. Las consecuencias de esta reinterpretación son profundas. Si la caída fue en realidad un ascenso en conciencia, entonces el pecado original no es un crimen, sino el primer acto de rebeldía creativa. Un momento en que la humanidad deja de ser pasiva y comienza su viaje hacia el conocimiento, hacia la responsabilidad moral, hacia la autonomía espiritual. Esto cambiaría por completo la manera en que entendemos la salvación, la redención, incluso la figura de Cristo. Porque si el pecado original no fue un error, entonces, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? En este sentido, la historia del Edén refleja una tensión eterna en la condición humana, el conflicto entre obedecer y entender, entre permanecer en la comodidad de la ignorancia o arriesgarse a buscar la verdad, incluso a costa del castigo. El mito de la serpiente nos confronta con preguntas que siguen vigentes. ¿Es mejor vivir sin saber, pero en paz? ¿O arriesgarse a perderlo todo por conocer? ¿Qué es más divino, obedecer sin entender, o buscar la verdad aunque duela? Desde esta perspectiva, el relato bíblico se convierte en un espejo de nuestras propias luchas internas. La serpiente está dentro de cada uno, susurrando preguntas, despertando dudas, encendiendo la curiosidad. Y Dios, o al menos el Dios del relato, representa la estructura, la norma, el orden que se ve amenazado por el cambio. La humanidad se encuentra en medio, atrapada entre el miedo al castigo y el deseo de saber. Por eso esta historia ha perdurado. Porque no habla de un evento remoto en un jardín mágico, sino de algo profundamente humano. Todos, en algún momento, nos encontramos frente a un árbol, con un fruto que nos tienta. Todos hemos sentido el impulso de preguntar lo prohibido, de ver más allá, de cruzar la línea. Y todos, de algún modo, pagamos el precio. Pero también es cierto que sin ese precio, seguiríamos dormidos. La serpiente del Edén no es el demonio. Es el símbolo del despertar. Es la figura que en lugar de destruirnos, nos obliga a evolucionar. Y por eso fue tan vilipendiada. Porque el verdadero poder no está en quien controla, sino en quien se atreve a saber. En quien se arriesga a mirar más allá del muro del Edén, a pesar del miedo, del castigo, de la culpa. En quien prefiere la verdad, aunque duela, a una felicidad impuesta. Y si eso es un pecado, entonces es el pecado que nos hizo humanos.